Muy buenas tardes, Juan. Elemento Digital completamente en vivo y en directo desde Sao Paulo, Brasil y la Ciudad de México. Hoy que es día viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Que yo diría que es todos los días porque siempre nos lo están recordando. Siempre, siempre. Pablo, ¿cómo estás? Bien, pues no es para festejar ni nada. Yo creo que es simplemente para respetar, ¿no? Y buscar siempre la igualdad y que las cosas cambien un poquito porque está duro. A ver, los feminicidios, está duro el tema de las desigualdades, etcétera. Entonces, pues bueno, se tiene que platicar Es una parte que... y sobre todo debatir. Sí, es algo que a los pocos últimos años ha habido un poco más de fuerza, ha habido un poco más de impulso por destacar ese tipo de cuestiones, pero al mismo tiempo es ¿a qué grado tuvimos que llegar para que un solo día, cuando en teoría todos somos iguales? Entonces, es una cuestión que puede ser hasta un poco injusta, porque ya sé que también hay Día Internacional del Hombre y todo, pero hay una cuestión que se ha remarcado mucho en ese sentido, que el día 8 tiene que ser, y lo he comentado con varios amigas, y en alguna manera dicen que no se sienten así como que, festejarme, ¿por qué, no? Entonces debería ser todos los días, e incluso algunos piden que no les den ningún detalle o recuerdo que corresponda a ese tipo de días, ¿no? Por otro lado, también conozco gente que dice, a mí que me apapachen lo que quieran. Entonces, es cuestión de enfoques. Pero es que aquí el problema es que la gente cree que es un festejo cuando en realidad es una conmemoración. Y es una conmemoración a un evento trágico de mujeres que buscaban que se respetaran sus derechos o que tuvieran derechos. Y pues obviamente fue un drama y obviamente no hay nada que festejar, ¿no? No es un San Valentín ni el Día de la Madre. Aquí el chiste es simplemente que se dé a conocer y sobre todo se concientice más y se cambie un poco la ideología que se tiene, machista, no machista, feminista, no feminista. Es un tema muy complicado. Y justo en estos días está también el tema del aborto. En Nuevo León, por ejemplo, que votaron para que fuera ilegal, ¿no? Y que se criminalizara el aborto, incluso cuando sea a través de violación. Aquí en México está justo el debate entre quien quiere promover el aborto y quien lo quiere frenar porque están en pro de la vida. Entonces sí es un tema muy delicado y siempre va a haber de un lado y del otro opiniones diferentes y va a ser muy difícil que en algún momento nos pongamos todos de acuerdo y por lo menos sepamos respetar a los del otro bando, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión de que siempre se ha dicho de que qué tanto es tu cuerpo, mis ideas, ¿no? Entonces hay una convicción y obviamente mucha gente va a decir, me muevo a la Ciudad de México, ¿no? Que en teoría se permite legalmente hacer eso, pues, ¿no? Hay restricciones, tiene que comprobarse que vives en la ciudad y todo, pero es algo que tenemos que empezar a debatir y entender. Que es y respetar una cuestión también de la decisión de nosotros. Una cuestión de libertad, así como tienes libertad de decir, ¿sabes qué? Me voy a casar, no voy a casar, me voy a juntar, salir del closet. Me voy a tatuar. Me voy a tatuar, entonces yo te puedo decir que muchas personas van a estar en contra del tatuaje, pues adelante, ¿no? Hay de tatuajes a tatuajes, hay tatuajes que yo digo y digo, por favor, o sea, mejor te hubieras puesto un curita y se resolvía, y hay otros que digo, es una obra de arte, así de sencillo, ¿no? Claro. Aquí el problema es que de alguna forma hay quien quiere que todos pensemos igual y pues eso va a ser imposible. Que todos respetemos la ideología de otro es el objetivo más que nada. Y no en realidad ponernos todos de acuerdo. Va a ser imposible ponernos de acuerdo en temas como estos, los de religión, los de puntos de vista, los de, no sé, derechos. Es algo complicado, pero al mismo tiempo política. Es polémico, ¿no? Por ejemplo, esta semana en las noticias internacionales, obviamente dio la vuelta al mundo el tuit que colocó el presidente de Brasil, ¿no? Diciendo, ¿a qué nivel hemos llegado con lo del carnaval, ¿no? Entonces, hay una cuestión que muchos dijeron, pues eso es casi pornográfico, y otros pueden decir, ¿es expresión? Así de simple, ¿no? Pero mira, el chiste es que haya un medio. Yo creo que ese sería el objetivo de ambos lados.
Entonces, si no hay un término medio, no podemos ponernos a juzgar, porque un influencer puede llegarle a millones de personas con una idea, pero igual y no es la adecuada, o no es la más certera, o la más atinada, o como le quieras llamar. Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que uno expresa, y sobre todo con temas de este índole, ¿no? Entonces, pues más que nada hay que respetar toda la parte de la mujer, con tus derechos, con tus ideas, con su manera de decidir por su cuerpo y por su vida, ¿no? Y también entender que está la violencia de una forma desatada en todo el país y en todo el mundo, y Y las sí, más siempre es afectadas en el este caso son grupo ellas. más vulnerable, ¿no? Lamentablemente se vuelve Sí, esa cuestión de, es que él tiene derecho, ¿no? No tiene derecho. Y hay cuestiones que son tradicionales, ¿no? De imposición y todo. Y es difícil de hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, decía, oye, y era muy evidente, ¿no? ¿Por qué tu mamá trabaja y la mía sí? Entonces, porque mi mamá optó por trabajar y mi papá dijo que, mamá dijo que no, ¿no? Yo quería cuidar a los niños. Otras familias me decían, no, ¿sabes qué? Es que yo quería trabajar, pero no me dejaron. Entonces empezaba a ver la polémica y decir algo tan simple, ¿no? Porque yo veo que mamá trabaja y la mamá de mis amigos no trabajan, o viceversa, ¿no? Que no hay una cuestión de igualdad. Porque siempre que toman decisiones de compra es mi mamá, ¿no? ¿Y por qué no fue mi papá? O sea, cuestiones así de lógica, ¿no? sí, es muy difícil. Por eso mismo hay que llegar a un término medio. Y para términos medios, Vincent, tuvimos una semana muy interesante con algunos lanzamientos interesantes. Vamos a hacer un review, eh, pues más que nada hablado, más que actuado. No tengo todavía los dispositivos, pero sí quiero darles una recomendación para que estén ahí al tanto. Luego, te mandé ahí unas notas de los Sí. 103 años de BMW. Ya 103 años, ¿no? Vamos directamente aquí a ver la nota. 103 años, y obviamente pues, es una empresa que empieza con un motor de avión, que eso yo no lo sabía. Tampoco, para mí es novedoso eso también. Y, por ejemplo, y de ahí empezaron a crecer poco a poquito, con diferentes modelos que, pues, obviamente siempre han llamado la atención. Por ejemplo, el Mini, que ahí la historia, fíjate, no la recuerdo ahorita muy bien, pero me llama la atención que BMW siga manteniendo el continuo como era. En realidad es uno de los coches que más me gusta, el Mini. Y todos los modelos convertirse en un país que realmente a lujo representa un gusto, porque quieras o no, los detalles que siempre han llegado han tenido muy buen gusto, muy sobrio sobre todo. Entonces yo creo que es una marca que ya ha demostrado muchísimo, digo, tanto en el área de motocicletas como automóviles, y sobre todo en carreras, visión, etcétera. Entonces, damos una felicitación. Las no podemos probarlos muy seguido, como lo hicimos alguna vez, que era muy divertido, nos lleva a probarlos. Probamos varios modelos. Por ahí tenemos todo un programa dentro de uno de muy divertido, porque somos a divertirnos, ¿no? Y en las actividades que tenía coche, haciendo pruebas extremas. Una curva te decían, imagínate, tienes que estimarla. Entonces, digo, primero traes en la casa, luego de que traes en las manos, ¿no? Que es muy caro y que si le toca, pues no vas a pagar por completo. Ahí estoy. Y pero con toda la seguridad, pero bueno, eso fue un programa bien sentaron porque nos llamó la presentación preguntándonos qué, ¿no? Porque fue un comercial de. Y es que, en serio, es muy difícil la forma de presentar un coche y más posibilidad de probarlo y de sentir el agarre y sobre todo la velocidad y demás. Entonces, pues bueno, años de BMW. Y otra nota que me llamó, viste la de Big. Vamos a verla ahora, ¿no?
Si es que ya sabes, Vincent, puedes a dibujar, puedes hacer los diseños de Swatch. Y es algo que me llama la atención de que Swatch no ha muerto, ¿no? Sigue siendo en la época de los smartwatch, hay compañías que son clásicas, ¿no? Y obviamente Swatch, pues yo que tuve mi época adolescente, pues yo compraba un Swatch por mes, casi casi, ¿no? Sí, no eran una maravilla. Y en México tardaron mucho en llegar. Tener un Swatch era lo máximo, porque bueno, los vendían en muchas partes, bueno, en Europa y Estados Unidos, entonces no era tan fácil como conseguir uno de estos, ¿no? Y justo ayer, fíjate, pensaba que el primer SWAT fue de los primeritos que salieron, lo guardé y lo colgué en el nube, y lo tengo como recuerdo. Y resulta que la columna se desintegró. O sea, el plástico, No ¿cuántos aguantó. años? Más de 20, 25 años, a ver, no aguantó y se desintegró. Únicamente está el puro reloj como tal. Entonces, a mí me gusta muchísimo, muchísimo, incluso sus propias tintas. Y es muy interesante y configurar tu reloj como a ti te gusta, a ti te guste. Me gusta mucho que ya entraron de correas de acero, de aluminio, que los hacen como a mí me gusta. Fíjate, varias veces que veo otro modelo que me llama mucho. Entonces, pues bueno, en este caso, con Big by MS, ¿no? No como eso. Entonces, se dedica a pintar. Y solo he visto un elefante y ahora a este ser que ha hecho de arte o casi fíjate, el que más elefante, que incluso dibuja su silueta. Y es impresionante, ¿no? Pero bueno, y fíjate, creo que lo aprovecharon muy bien porque la marca te presta a utilizar estos colores y sobre todo pues apoyar ahí una causa, ¿no? Entonces, es justamente todos los ingresos de las compras van para una organización que se llama Farm Sanctuary State, que se encarga de fomentar los animales de granja. De una u otra forma, diseño pues, muy original, puedes presumir, puedes generar incluso una discusión de, oye, ¿qué onda con el reloj? Darles la historia. Que, Ahora sí que, entonces, cerdo, ¿qué? No, es un reloj, es de un cerdo. sí, ahí está padre. Yo creo que es una de las cosas que de repente llaman un poquito la atención y que pues vale la pena compartirles. También en estos días, Vincent, se empiezan a presentar varias marcas en las pantallas, hace unas semanas incluso en el Consumer Electronics Show, ya empiezan a llegar pantallas en óptica y pues obviamente también con inteligencia artificial y con Google Assistant, entonces tú ya le puedes hablar a tu televisión que suba o baje el volumen o te conecta a la aplicación que se te antoje, que busque la película que más te gusta, sobre todo con calidad y una delgadez de la pantalla que vale la pena presentar. Entonces, justo ahora LG presenta la línea 2019 de los televisores premium, que en este caso serían los OLED y NanoCell. Eh, Vimos, bueno, pues todo el enrollable, pero bueno, por lo menos ya tenemos estas televisiones que ya son 8K y 4K respectivamente. Ahora para tener contenido, apenas si está teniendo contenido 4K, ahora 8K, va a ser complicado, ¿no? Pero fíjate, los mismos procesadores tienen, convierten ya cada vez mejor la imagen. Entonces, no es que todo el contenido lo vayas a ver ahora en 8K, pero pues mira, así salieron las plasmas, luego salieron las LED, luego las OLED, luego la Super Ultra Mega X, en fin, o sea, cada uno de los modelos ha tenido lanzamientos así, y lo mismo nos preguntábamos con 4K, o sea, está padrísimo,
una televisión 4K, pero ni siquiera el Netflix tenía en ese momento opciones puedas ver en 4K. Incluso tienes que pagar un extra para poderlo ver en 4K. Sí. Entonces, bueno, ya empiezan a ver más contenido y seguramente el paso es que se empiece a producir todo en estas plataformas, contenido en 8K para que puedas por lo menos disfrutarlo un poquito más. Ahora, no sé qué tan factible sea que el streaming, por ejemplo, recibas en 8K. Creo que Pues, todavía, contenido ya conexiones de 100 megabits, 200 megabits, sin ningún problema. pues mira, si ya de por sí tenemos broncas con las que no son 4K, que de repente a la mitad de la película, aunque sean unos segundos o una fracción de segundo, pero todavía ¿no? Digo, ya no como antes que era una película de 2 horas que tardabas unas 6 por todas las pausas que tenía que hacer y luego le ponía pausas que pudiera un poquito más para no ver los próximos 15 minutos sin interrupciones. Eso ya no lo vemos, pero bueno, se presentan varios modelos, muchos, el W9, E9, 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 con obviamente diferentes tamaños de pantalla, y el modelo OLED 8K, que sería para que lo vayan a buscar a la tienda, el modelo es el 88Z9. También presentan una modelo con televisión LED más avanzada en cuanto a la calidad de imagen que tiene actualmente en LG, también con imágenes mucho más precisas, con ángulos de visión más amplios, que eso también es importante, ¿no? Si estás a un lado de la sala, todo bien en la televisión en ciertas pantallas que ya habíamos presentado hace un tiempo, que incluso puedes verlo casi de lado, probablemente la imagen, un concurso que ponían letras, en tu ángulo tenías que descifrar cuál era la letra y pues con una pelota de fútbol pegarle pues eso demostraba que de ciertos ángulos letras completas, que eso es una prueba. Está cortando aquí la comunicación con Pablo. Vamos a ver si lo recuperamos. Que a veces hay unas sesiones que de repente puede pasar. Y ahorita aprovechamos también esa información. Vamos a ver si recuperamos aquí a Pablo. Aquí estoy. Ya. Que te decía que tiene varias tecnologías, tiene un procesador que es el Alpha 9, versión 2, bien Dolby Atmos y Dolby Vision, para garantizar sobre todo la experiencia de HDR. Y pues sí, efectivamente, han implementado varias tecnologías que mejoran la calidad tanto del audio como de video, están también promoviendo mucho con las bocinas, cosa. Pues en realidad, bueno, ya podemos esperar tener, sobre todo ahora que vienen los descuentos y muchas promociones en próximas fechas, seguramente va a ser más fácil adquirir una buena tele, ves que las cambian casi cada fin. Entonces yo creo que ya es momento de tener una 8K para ver los partidos de los que se ven bien. O ahora la Fórmula 1 que Pues, yo fíjate que los paisajes, cuando comenzó el HD, Full HD, 4K, a mí lo que siempre me ha impresionado es cómo utilizan todo lo que es la parte de paisajes y visiones y playas y animalitos y pulpos, ¿no? Ya en deportes, pues tengo que destacar que, por ejemplo, actividades de fútbol o fútbol americano, que me gusta, se ven detalles bien impresionantes, ¿no? Pero ya en cosas así muy, muy detalladas en películas, tienes que aprovecharlo para verlo al máximo, ¿no? La profundidad, el detalle que puede tener una cuestión. Y quería relacionar la información que acabas de presentar con una nota que salió hoy, que va bien de la mano, porque toda esa tecnología, tenemos que aclararlo de LG, viene ahora con el asistente de Google. Y ahora se confirmó que la función de conversación continuada ya está disponible para el asistente de Google en pantallas inteligentes. Entonces, esta es una tecnología que permite una comunicación. Para que no sepan de qué estamos hablando, el asistente de Google se utiliza mucho en las PCs y en los altavoces. Y también es muy común
verlo en la parte de los dispositivos. Entonces, cuando uno conocemos el famoso OK Google o Hey Google, estrenó el año pasado Google una función que permitía la conversación continua. Esta función reduce las veces que los usuarios han de señalar las conocidas frases de activación, como la que está haciendo ahora, pudiendo establecer varios comandos por voz al asistente de Google en un breve periodo de tiempo suficiente. Ahora esta misma función irá llegando a lo largo de los próximos días al asistente de Google para las pantallas inteligentes. Para hacer uso de esta función de carácter opcional, primeramente hay que activarla a través de la aplicación móvil del asistente de Google. Por ahora, esta función está disponible en inglés estadounidense para todas las pantallas inteligentes con el asistente de Google integrado. Google señala que los usuarios podrán hacer uso de la función de pantallas con el Google Home Hub, Lenovo Smart Display, JBL Link View, LG Xboom AI, ThinQ MK. Al activarse esta función, a la hora de comenzar con el famoso comando OK Google o Hey Google, los usuarios notarán en pantallas aparecer un pequeño icono por la esquina inferior izquierda, indicando que sigue escuchando a la espera de más comandos durante un breve periodo de tiempo. En el caso de las altavoces inteligentes, bueno, para que vean cómo está de chismosa, la espera de recibir más comandos de voz se representada por permanencia de los LEDs encendidos del dispositivo. Entonces, eso nos va a permitir estar una continuidad de la parte de comandos. Entonces ahí ya, para que vean, y es también problemático porque si lo dices muchas veces, imagínate con todas las funciones, dice el famoso OK, y fue la frase de la compañía y todos los dispositivos están escuchando. Que ahora es el celular, la tablet, la televisión, etcétera. Pero el lado positivo también que puedes estar tú viendo, vamos a poner el programa de fútbol o el de deportes o de variedades, y alguien está diciendo, vamos a poner Jeopardy. Que empiezan a preguntar, ¿cuál es la capital de Bielorrusia, no? Y ya le puedes preguntar en ese momento a Google para no quedarte con la duda. Y va recibiendo una respuesta interactiva. Entonces es algo que yo veo que cada vez estamos más integrados, pero al mismo tiempo tenemos más fuentes de información accesibles. Vale. Oye, yo estoy sorprendido, Vincent, de la cantidad de información que recibimos justamente para el Día Internacional de la Mujer. Y digo, no vamos a leerlos todos porque definitivamente pues, no hemos tenido chance de compartir toda esta información, pero por lo menos sí me gustaría dar así los encabezados nada más de los correos que hemos recibido. Por ejemplo, Best Technology, la equidad de oportunidades en el marco del Día Internacional de la Mujer. Luego, ¿quién más? Espérame, porque sí, dije que tenía muchos y ya no lo cuento. El trans se suma a la diversidad de género e profesional. Día Internacional de la Mujer con México, que seguramente tienen varios planes ahí, tanto de personas que trabajan ahí, de las mujeres, la aerolínea. Y puedo nombrar mucho más en torno al Día de la Mujer. El propio WhatsApp, también WhatsApp ahora también tiene llegó una nota el día de hoy donde dice WhatsApp celebra con stickers el Día Internacional de la Mujer. Entonces hay nuevos stickers también para que puedan complementarlos. El propio Google también dio una serie de opciones ahí en la página. Entonces es una fecha que realmente está presente y de una forma no comercial, pues trata de ser una reiteración de lo que uno puede llegar a sentirse o a ser empáticos con esta parte del ser humano. Fíjate, hay muchos más. Amy me trae cada vez más. Este es un comunicado que nos envió. ¿Cuántas mujeres mejor? Que es una competición de McDonald's. No lo había visto. Time. En fin, créeme que son muchísimos. Por ejemplo, este tampoco lo había visto tanto. Dios, es que te llegan y te siguen llegando. Las mujeres ganan terreno en el e-commerce, la equidad como multiplicador de valor de los negocios. En fin, son muchísimos entonces. No, y es impresionante lo que uno puede estar viendo ahí, ¿no? Bueno, cambiando un poco las noticias, Pablo, hay algo que deben preparar sus bolsillos para el próximo 12 de diciembre, aquellos que son usuarios de Switch.
porque ahora Switch la puesta también en la realidad virtual presentando un nuevo Nintendo Labo. Esta tecnología se me ha gustado mucho porque permite, ya sé que es un papel o un cartón muy caro, pero a la parte creativa ha sido muy útil. O sea, ha permitido que las personas, no solamente los niños, tengan una experiencia nueva en la parte de poder interactuar y usar su dispositivo. Entonces, ahora, el 12 de abril, vamos a ver en el mercado americano y especialmente en el mercado internacional la llegada del nuevo kit Labo, que son varios, es uno más que se agrega, que es ahora enfocado a la realidad virtual. Esto no es barato, va a tener un costo de $70 aproximadamente. Incluye 7 kits de cartón diferentes para producir, incluyendo gafas VR, un blaster, una cámara y un elefante, así como un soporte de pantalla y un gorro de seguridad. También es posible comprar solo las gafas y la pistola por algo más de $30, aunque aún así sale bastante más caro que comprar gafas VR tradicionales de plástico para poner en nuestros dispositivos móviles, es que siempre uno llega a utilizar. Entonces, todos los kits incluyen el software Labo con juegos, instrucciones paso a paso y un modo por el que podemos crear nuestros propios proyectos. Que eso es para mí la parte que es más divertido, que empezar a crear proyectos y vincularlos para tener un poco de educación y programación directamente con todos los elementos. Y otra noticia también que fue bien impactante, Pablo, para aquellos que son fanáticos de Star Wars. Sí, pero espérate antes de que entremos a ese tema para seguir nada más con Labo. con el de Labo. A ver. Se me hace increíble, ¿no? Porque hemos visto también cómo pues, tuvimos el Mecano, Lego, por ejemplo, que de repente dices, ¿y por qué no hacen las piezas un poco más resistentes? Porque quieras o no, si tú, por ejemplo, si alcanzan a ver la imagen, ves el elefante, que tienes la visión Sí. Completamente tapada, te vas a dar vuelta y lo vas a romper en 2 segundos. Entonces, yo creo que sí es delicado, pues sí, posiblemente. Es resistente, caro, eso va a obligar. Es resistente, pero yo creo que va a obligar a los chavos a entender la parte de reciclaje o la importancia de utilizar este tipo de materiales y cuidarlos más, sobre todo, ¿no? Cuidado con juguetes. Pues es una cuestión también un poco efímera, ¿no? Pero también lo que me gustó mucho de Labo es que ellos tienen unos sensores. Entonces esos sensores facilitan la parte de programación. Entonces tú puedes, por ejemplo, en las versiones anteriores que era el piano, la casa, había una posibilidad de poder crear un piano, ¿no? Con el propio Nintendo Switch y con los sensores, o de repente hacer todo un dron, o sea, controlando con la parte del Switch y los Joy-Cons. Realmente tenías un tipo de arañita que ibas avanzando, tú ibas programando. Entonces, a los niños está enseñando cómo poder tener esas instrucciones y que se prepara para lo que es ese concepto nuevo que ya platicamos en sesiones anteriores, incluso el año pasado, de que ahora los niños no pueden memorizar, sino tienen que empezar a aprender a programar, porque es un entorno con el que van a crecer. Entonces, se me hace muy, muy interesante en ese aspecto. Muy, muy bien, sí, y es que sí tienes que aprender ya. Yo sí creo que la educación tiene que empezar a incluir este tipo de temas en las escuelas y todo lo demás. Y es un poco obligatorio, Vincent, porque sí, en el futuro, ¿no? Entonces, creo que sí tendría, y aparte sería muy interesante. Se clavan y les interesa, ellos mismos se pondrían a desarrollar cosas. Es que es algo tan sencillo como decir, cómo vas a poder utilizar tus elementos, ¿no? Ya estamos ahora viendo varios ejemplos que dependemos de programación. Ya hablamos de Google Assistant. Tú tienes igual de Alexa, incluso de Cortana, etcétera. Para empezar a utilizar instrucciones tienes que dar un orden. Entonces tienes que decir, quiero que a las 7 de la mañana me despiertes. Luego a las 8:15 mandes al Wimo o a cualquier otro sistema inteligente a que llegue y empiece a tocar mi música favorita. Y posteriormente quiero que a las 7:30 me comience a leer las noticias. Entonces hay una secuencia de programación que es más fácil que vayamos entendiendo y que las nuevas generaciones, obviamente con este tipo de sistemas de diversión, pues va a ser todavía mucho más fácil hacerlo para ellos, ¿no? Porque ellos no tuvieron que pasar por todas las líneas de programación de código, solo más es una serie de instrucciones o módulos, los van colocando y los juntan y ya son creativos. Entonces surge todo. Y bien, vamos a platicar también, Pablo, pues, que también ya tiene fecha de estreno, uno de los parques más demandados y más caros de Disney.
¿no? Entonces estamos hablando directamente de Star Wars Galaxy Edge, que abrirá sus puertas en Disneylandia Resort el día 31 de mayo y en Walt Disney World Resort el día 29 de agosto. Entonces, ¿por qué tenemos que destacar directamente que sea en mayo? Porque siempre es el mes de Star Wars, ¿no? De May 4th, de Force Week with You. Entonces va a estar directamente como una opción de más de entretenimiento, aunque lamentablemente creo que el precio es muy, muy alto. Ok, ¿no? Y bueno, quiero dejar un video de lo que es este concepto. Realmente es bien impresionante. Star Wars Galaxy's Ahí lo vieron Edge, directamente opening cómo va a May ser 31st at algo Disneyland atractivo. Resort and August 29th at Walt Realmente Disney World Resort. sorprendente, ¿no? Que se haya invertido tanto dinero y tantas opciones, pero mucha gente dice, bueno, ¿qué va a haber con esto? ¿Qué entretenimiento yo puedo tener? ¿Qué parques o qué elementos? Voy a dar un resumen, que difícilmente yo puedo comentar todo. Son muchos atractivos que va a tener este parque, y entre ellos pues está Disneyland Park. Va a estar de una entrada válida al parque temático y deberán hacer una reservación sin costo, sujeta a disponibilidad, que es mucha gente, ¿no? Para acceder al terreno, la información sobre cómo hacer una reservación está disponible en la fecha posterior en disneyland.com y en Disney Park Blog. Los huéspedes que se alojen en uno de los 3 hoteles de Disneyland Resort durante estas fechas recibirán una reservación designada para acceder a Star Wars Galaxy Edge durante su estancia, una reservación por huésped registrado. Se requerirá una entrada válida al parque temático. Una vez que los invitados pisen Batuu, forman parte de una acción a medida que se desarrollan a su alrededor, y sus interacciones con la aplicación móvil Play Disney Parks profundizarán en compromiso con la Tierra. Pueden optar por ayudar a sus contrabandistas a unirse a la resistencia o prometer su lealtad a la primera orden. En este nuevo entorno, los huéspedes pueden tomar decisiones sobre su experiencia que podrán impactar sus aventuras mientras viajan por todo el país utilizando la aplicación móvil de Play Disney Park de una forma totalmente nueva. Esta profundidad de la narración de historia es parte de la inmersión total que distinguirá las dos tierras de 14 acres. Las expansiones de tierra en un solo tema más grande y teóricamente más avanzado de la historia de un parque Disney de cualquier otra tierra temática de la historia. Hablamos que ellos tienen muchas tierras temáticas, muchos entornos, ¿no? Bien, va a haber proyectos avanzados en el Black Spiro en Batuu. Batuu es el destino lejano a lo largo del borde exterior de la galaxia, en la frontera del espacio salvaje, la región inexplorada más allá de todos los sistemas estelares conocidos. Batuu es el hogar de Black Spire Outpost, un infame puerto para contrabandistas, comerciantes y aventureros que desean evitar cualquier enredo innecesario con la primera orden. En camino, los huéspedes podrán encontrar algunas otras casas familiares como Rey, Finn, Poe, hasta BB-8 y Chewie. Entonces es algo que realmente vale la pena. Va a haber dos atracciones principales, ¿no? Durante más de 4 décadas, los fans de Star Wars han imaginado lo que sería volar a través de las estrellas dentro del halcón milenario o a través de los pasillos del destructor de estrellas de Star Wars. En Galaxy Edge contará con 2 atracciones emblemáticas que convertirán estos sueños en realidad. Se inaugurará en Disneyland Resort el día 31 de mayo y en Walt Disney World Resort el 29 de agosto. El Millennium Falcon, el pedazo de basura más rápido de Galaxia, ellos tomarán las manos del Falcon con uno de los 3 roles únicos y críticos mientras el barco atraviesa el espacio. Algunos serán pilotos, algunos artilleros y algunos ingenieros de vuelo, creando múltiples formas para que los invitados experimenten la atracción. Star Wars Rise of the Resistance, que se inaugurará a finales de este año, colocará a los invitados en medio de la rebelión y les dará un papel en la lucha contra la Primera Orden, incluyendo un enfrentamiento con Kylo Ren. Su viaje los lleva dentro de una nave estelar del tamaño completo y a bordo del cercano de Star Destroyer. Entonces esto es algo que indudablemente para la fantasía de muchos pues puede ser así algo
fantástico, algo muy divertido. Vamos a ver aquí. Disculpa la pausa. Tengo que hacer unas reconexiones. Ya, ¿no? También está la Oga's Cantina. Va a haber bebidas. Entonces va a ser algo interesante. El problema, como ya lo he comentado, es que la entrada, aunque aquí no lo dicen el precio, es en torno de $160. Entonces, solo la entrada más las estancias. Entonces, para aquellos que pretendan ir, definitivamente van a tener que preparar muy bien su cochinito, porque no va a ser nada barato, Pablo. A ver, ahí, perdón, se me olvida, hombre. Pero bueno, se me fue el internet, una disculpa. Hay varias notas todavía, la de Spider-Man, Vincent. A ver, vamos a ver. Me encantó. Mira que tú no eres fan de animaciones, ¿eh? Pues fíjate que me sorprendió. Tanto el audio como la imagen. Está muy bien hecho. Maravillosa, digo, se merece el Oscar y se merece muchísimo más también porque está interesante. Fíjate cómo mezclan el rollo de las razas, ¿no? En Estados Unidos, un rollo muy latino. Incorporar a Porky se me hace maravilloso también. No es Porky, es Spider-Pig, pero ¿no? Porky es de la otra compañía, entonces puedes generar algunos problemas de derechos autorales. No, fíjate, digo, uno cree realmente, yo me quedé con la idea de qué demonios hace Porky ahí, por lo mismo que dices, no soy fan, honestamente no lo soy, y hay muchos detalles que pues, los conoces más que por clavarte en el tema, es porque alguien los comenta o lo lees en algún lado, pero no, te pierdes un poco. Y fíjate, justamente sería yo un caso interesante, ¿no? Me llamó la atención la película, me gustó muchísimo. Y sea de Marvel o de cómic o de quien tú quieras, pues eso a mí no me interesa tanto. Pero bueno, el chiste es que salió en 4K Ultra HD, en Blu-ray, DVD, a partir del 22 de marzo ya lo van a poder adquirir. También lo van a poder descargar de forma digital en varias plataformas. Pero bueno, yo creo que está interesante el asunto, ¿no? Digo, ¿cuántos en realidad compran hoy un DVD o un Blu-ray? Pues cada vez son menos. Y son más los que lo descargan de manera digital para poder verlo en cualquier dispositivo. El material adicional incluye un tributo a Stan Lee y a Tim Burton, y que celebra el increíble y legado y espíritu de los creadores de Spider-Man. El reto de los Easter eggs para superfans del nuevo universo. Todos videos con letras de Post Malone y Sway Lee, no sé cómo se pronuncia, familia de Nina y Anuel A.A. En fin, chistes que ya lo pueden encontrar. Muy interesante y qué bueno que fue ganadora del premio a mejor película animada. Yo creo que si la veo, sí me la recomiendo porque realmente me gustó cómo lo manejaron y cómo manejan todo en la película. Me gustó bastante. No, es una película que llama la atención porque no está basada en el principal héroe, ¿no? Se han enfocado directamente en Miles Morales. Para aquellos que no tengan un poco la historia, Miles Morales fue la llegada de otro universo. A principios del año 2000, Marvel quiso hacer un reboot, ¿no? Crear un nuevo universo totalmente distinto, con nuevos orígenes para cada uno de los superhéroes tradicionales. Entonces, mucho antes de comenzar la parte de las películas, entonces, claramente con la primera película de Hombre Araña por el año 2002. Entonces, quiso hacer un reboot, ¿no? Entonces, de ese universo donde se reinventaron todos los superhéroes conocidos. Y dentro de ese universo en particular, Peter Parker tiene otro estilo de vida completamente diferente. Y cuando él muere, ¿no? Que es lo que reflejan en la película,
surge Miles Morales, ¿no? Entonces Miles Morales tiene poderes de araña, pero muy diferentes al Peter Parker, ¿no? Entonces cuando surgió esa noticia, mucha gente quedó así como, ¿cómo? ¿No? Si el bueno era Peter Parker, ¿no? Entonces al mismo tiempo hicieron una cuestión bien interesante, tomaron a uno de los superhéroes más queridos de Marvel y le dieron características que son muy actuales, ¿no? Ser un personaje de una mezcla de razas. ¿Por qué? Porque el papá es negro y la mamá es latina y no es mexicana, ¿no? Es puertorriqueña. Entonces, pero por eso tiene el nombre de Miles Morales. Entonces, algo que llama mucho la atención fue eso, poder integrar esa generación, ese tipo de culturas que no se han identificados, porque lamentablemente durante mucho tiempo los superhéroes eran todos blanquitos, morenos o claro, y no, ahora ya poco a poco se fueron acercando a esa diversidad cultural que tiene actualmente Estados Unidos y que están reflejados directamente en los superhéroes. Y al mismo tiempo, pegaron una serie que fue muy exitosa, que fue Spider-Verse o Arañaverso, en donde pueden crear un hombre araña para todo tipo de gustos. Entonces, eso fue lo que ganó mucho a la gente, ¿no? Que en algún universo alternativo hay un hombre araña que se parece a ti. Entonces, eso fue la idea que quisieron manejarlo y lo manejaron muy bien. Esa es la prueba de que van a presentarlo para futuros proyectos. Vale. Va la segunda parte. A ver, no escuchamos a Pablo, creo que Pablo se quedó. Ya, ¿no? Es que a veces tiene uno que quitar ciertos ruidos locales de azotones de puerta de los vecinos, entonces suena como si ya no estuviera yo en mi cubil, sino en el patio de la casa del vecino. Oye, hay otra nota interesante, un poco más la parte de negocios, de finanzas y sobre todo de empresarial. Fíjate que se hizo un estudio, que es el índice de transformación digital que hace Dell Technologies, donde muestra que los programas de transformación digital de varios negocios aún se encuentran en sus inicios. Entonces, pues es toda la explicación de que no ha crecido de alguna forma como debería, y pues te explican cuáles son los motivos. Entre ellos, solo el 5% de los negocios a nivel mundial se definieron como líderes digitales, lo que no hubo mejoras desde 2016. Y otro dato que es muy interesante es que los mercados emergentes se desempeñan mejor que los mercados desarrollados. Y México entra dentro de los primeros lugares, por lo menos aquí en Latinoamérica, y eso es lo interesante, ¿no? Análisis o índice que realiza el Technologies. Está muy interesante la nota, hay varias gráficas de las que se presentaron en el evento, donde se ve la transformación actual de las empresas, donde también te dan grupos de referencia, el valor global, de cómo están en México sobre todo, y son estadísticas, ya ves que me encantan, ¿no? Todo lo que es la parte de los obstáculos para el progreso digital en 2016 y 2018, fíjate, hay cambios que son normativos o legislativos, que son de alguna forma un obstáculo. También con todo el cambio de gobierno, más que nada, la parte de tecnologías adecuadas para trabajar a la velocidad del negocio, o la fuente de recursos, recarga de información, falta de soporte, impactos ejecutivos, inquietudes sobre la privacidad y la seguridad de los datos, en fin, empiezas a ver todos esos problemas y dices, pues sí, que es cierto, ¿no? De repente tú como una pequeña, mediana empresa o una gran empresa, tienes que hacer una inversión muy fuerte para poder estar actualizado y poder brindar los servicios que se requieran, básicamente, pero que pues, obviamente no se ha visto ese crecimiento como debería por todos estos motivos que te estoy dando, ¿no? Entonces, sí es interesante ver que está, por ejemplo, la India, Brasil, Tailandia y México en cuarto lugar, en los países con mayor madurez en el país o las subregiones. Luego sigue Colombia, Estados Unidos, fíjate, primera vez que México está arriba de Estados Unidos en este tipo de negocios, sobre todo, ¿no? Y es que en México, pues, hay cosas muy interesantes que vale la pena aclarar y desafortunadamente no ha crecido tanto.
Ya todo el estudio lo pueden analizar, está directamente en Formats, también viene la liga para que puedan ver el índice por ustedes mismos y ya lo pueden analizar si es que tienen la atención este tipo de temas, pero pues, bueno, sí estamos un poquito rezagados todavía y la idea es que para que cambien las cosas, por lo menos en cuestiones de tecnología, pues invierta un poco más y pues a ver cómo nos va, ¿no, Vincent? Yo lo veo como que es parte de la evolución natural que tienen las compañías y es bueno destacar que la parte de Latinoamérica tiene muchos recursos, muchas demandas y muchas necesidades particulares. Entonces, la posibilidad de que la tecnología se adapte a la región, eso es lo que ha impulsado que se creen nuevos proyectos, ¿no? Porque lamentablemente, aunque la tecnología sea creada, vamos a poner en Estados Unidos, la forma en que se adapta a cada región es lo que hace esa sensación especial, ¿no? Desde el cambio de idioma, hasta el cambio de sistema contable, hasta el cambio de cómo interpretar la información de las noticias. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de esta semana, ¿no? Con todo lo que ha habido acerca del Día de la Mujer, no es la misma visión que se está dando en Europa que lo que está dando en América Latina o incluso en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, una cuestión bien interesante del Día de la Mujer, que otra vez se había pasado, es que en Alemania ya se volvió día festivo, o sea, ya no se trabaja ese día, ya se volvió, ¿no? Y esa es una tendencia que no se ve en otras regiones, en otros países. Otras personas, por ejemplo, las mujeres dan medio día de trabajo nada más. Entonces, es algo que uno tiene que empezar a contemplar y analizar como una posibilidad muy, muy interesante. Saludos directamente a Pedrito, dice que se está el programa, sí. Vamos a darle saludos aquí. Aquí andamos, Pedrito, que está muy desesperado porque no sabe qué hacer con otro blog. Si cierra uno y abre otro, o si mantiene los dos. Y es un Yo tema diría que pues, si él interesante. está bien posicionado en su blog anterior, no tiene caso cambiar. Así de simple, pero también si él siente que necesita renovarlo, cambiar otra perspectiva con los blogs, tenía que dar un contenido nuevamente fresco o cambiar el nombre, ¿no? Yo había visto que él quiere colocar discapacidad 2, ¿no? Yo colocaría otro nombre completamente diferente para hacer como un reboot, un refresh para lo que quiere presentar. Lo bueno es que Sí, la o tecnología ampliar puede los ser. temas. Sí, es Sí, algo. es que les platicamos. Pedro Linares tiene un blog que se llama No hay discapacidad. Y se preguntaba si habría otro, cerraba uno, había otro. Entonces le estuvimos ahí dando algunos consejos. Y yo creo que cuando quieres abrir un blog sobre un tema en particular, tienes que tener muchísimo contenido de dónde jalar para poder nutrir tu blog. Entonces, hay muchas formas, sobre todo en la parte de discapacidad, hay temas de todo tipo, ¿no? Desde personas que pierden un miembro, de que tienen alguna enfermedad que no les permite desarrollarse mejor, en fin, una serie de discapacidades y de cómo el hombre, que es normal, por así decirlo, tiene que aceptar que hay personas así que les puede dar la posibilidad de trabajo laboral o lo que quieras, que también tienen derechos y cuestiones por el estilo. Entonces, temas hay para aventar para arriba. Entonces, para quien quiera abrir un blog, siempre y cuando tenga mucho contenido para nutrirlo, yo creo que puede hacerlo. Ahora, si quieres varios blogs, que uno sea de un tema, otro de otro, pues, tener la capacidad de nutrirlos todos. Entonces, pues esa es la idea. Oye, Vincent, ya que en veranos y en épocas de lluvias truena mucho, ¿cómo está la electricidad y los cambios de voltaje y radiación? Pues yo tengo que tener mi no break puesto. Así de sencillo, ¿no? Lo Pues único que no me no, gusta de los no breaks es que a los 2 años hay que cambiar las baterías y no son tan baratas. sí, es una cuestión que no es tan fácil, ¿no? Pero yo creo que es un seguro de vida. Porque pues, ahora que Claro. hicimos nosotros el cambio técnico y todo, pues tienes que cuidar, porque lo truenas puntito y pierdes toda una inversión que va a salir mucho más caro que estar protegido. Entonces, les queremos hacer aquí una recomendación tanto para gamers, porque tienes tu consola con tu pantalla y su sonido y todo lo demás, y proteger ese equipo, porque es lo que pasa, que la corriente eléctrica no es una corriente que sea fija. Entonces hay veces que baja un poco la intensidad, hay veces que incluso te llegan picos muy altos que pueden afectar directamente.
Entonces, pues analizando un poco el mercado de reguladores, hay para cada tipo de usuario. Sí les tienes que explicar muy bien a las personas cómo protegerse, porque hay partes de la República donde hay tormentas eléctricas, los cambios de evacuación eléctrica es mucho más amplia, les tienes que dar todas esas herramientas para que sepan cómo proteger sus equipos. Y puede ser, fíjate, si eres gamer, ya les decía, sus consolas, sus pantallas y demás. Pero también, si no eres gamer, pero tienes una buena pantalla con tecnología, y el DVD y el Blu-ray, aparatos, siempre hay otros reguladores. Y también incluso no break, a 75 minutos extras de batería, porque te va la luz, te quedas a la mitad de la película y... No, deja eso, se te va el internet. Todavía con la parte de... Es algo que también tenemos que destacarlo, o sea, muchas ocasiones ahí siguen teniendo internet, lo que no tienes es energía eléctrica. Entonces, el problema surge en que está tu línea, pero como no tienes energía eléctrica, no tienes modem y en consecuencia no tienes internet. Entonces, en esta época, que estamos a muy buena época para ir preveniendo, estamos a punto de entrar a primavera y las lluvias llegan hasta finales de primavera, pues pueden comenzar a hacer su inversión directamente, sus no break reguladores, y incluso pagarlo a meses. No es una inversión barata, pero creo que compensa pero mucho. Tampoco es cara, ¿eh? No, como regulador no. Viendo el rango de... Y mira, tienes una computadora, pon tú de 15 o 20 pesos, ¿no? 5,000 pesos, bueno, sí, pero también tienes la pantalla y también tienes todo iluminando, y con una sola descarga eléctrica puedes perder todos esos equipos. Yo creo que por una inversión que puede ir desde los 800, 900 pesos a los 500 pesos, y es algo que va a durar un muy mal tiempo, yo creo que sí vale la pena. E incluso podría decir que sería casi obligatorio tenerlo. Y sobre todo porque ¿no? Entonces, aunque sea para es muy intuitive, de repente, fíjate, aquí en mi casa de repente un poco, pero es muy simple. Pero no deja de haber ese cambio. Y de repente si hay accidente, por ejemplo, y chocan con los cables, truenan el refrigerador, microondas, incluso para cada uno de los dispositivos también hay reguladores. Pero bueno, esos ya son de tema. En fin, también regulación para las empresas que de repente tienen impresoras láser. Las láser jalan muchísima. Entonces, también es muy importante que pienses en tu equipo de cómputo, en la impresora, o en el equipo que tengas de oficina. Pues yo creo que estas recomendaciones que les vamos a hacer son muy importantes para que se queden tranquilos, más que nada. Y fíjate que ahorita me hiciste acordarme de los primeros reguladores y estabilizadores de esta marca. Eran de piecito, eran un pedal, ¿te acuerdas? Era un pedal y hacían cuando los prendías o los apagabas. Así es. Corriente. Entonces, pues bueno, son justamente que conocemos desde pequeños. Y están, por ejemplo, el ER800, que está pues, pensado básicamente para... espérame, porque aquí se me cerró todo el 2800 es justamente pensado para la parte de empresas, ¿no? De pequeñas empresas o empresas que tengan sus equipos y demás. Fíjate, tienes que entender un poquito cómo funciona todo esto. El 2800 soporte tiene una capacidad de 200 vatios, que son unos 2000 watts. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene 6 contactos regulados. Puedes conectar ahí tu computadora, tu fotocopiadora y el funcional, por ejemplo. No tiene protección telefónica porque también a través de la conexión se te puede quemar. Carga. Te pueden quemar, efectivamente.
tus teléfonos corporativos y demás. ¿Cómo les llaman? Centro de atenciones telefónicas, CATS. No. Bueno, ahorita les digo, ahorita me acuerdo. Luego, tiene un rango de populación, o sea, normalmente 125 volts, que vimos aquí en México, pero de repente baja mucho. Al momento de que baja esa corriente, lo que hace el regulador o el no break es levantarla y mantenerla en el rango aceptable, para que no tengas mayores problemas. Y pasa exactamente lo mismo cuando los picos de corriente son muy altos. Entonces, si llegan muy alto, lo que es bajarlos y siempre tenemos equipos con la misma cantidad. Es importantísimo. También está el ER2000, que a comparación del 8000, del 2800, perdón, tiene 8 contactos. Entonces, justamente Pues es para una pequeña oficina, ¿no? Una estación de trabajo, ese se ayuda bastante. No, sobre todo es para home entertainment. ¿Por qué? Pues porque vas a tener muchos dispositivos, entre ellos la tele, por ejemplo, el aparato de televisión por cable, por ejemplo, también tienes el DVD, el Blu-ray, el theater, el internet, el ahí de una vez. Entonces sí tienes que tener muchos espacios de contacto para que no tengas bronca. Tiene LED de sentido y sobre todo si tienes una buena corriente. Este sería directo entertainment. Y fíjate, el no break, sobre todo para los gamers, sería el 9011 USB Koblenz, que tiene, por ejemplo, 9000 vatios o 80 watts. Tiene un tiempo de respaldo de 75 minutos aproximadamente. Tienes 2 contactos autorizados, 4 respaldados. Pues te puedes quedar tranquilo con la tele y el internet. Y tiene también conector USB de cable de USB. Porque tú lo puedes estar monitoreando ahora y puedes estar viendo si hay variaciones. Entonces tienes la posibilidad de regularlo. Y es una cosa muy interesante que tienen los breaks, ¿no? y los reguladores protegen con cuántos joules el supresor de picos justamente lo frenar y pues bueno, muchas veces evitar que truene. Entonces, son caros, en serio, es una inversión que sí vale la pena hacer. ¿Cuánto es el precio? El rango de precios es como de 2.500, ¿no? Modelos más. No, fíjate que estuve viendo varios modelos, digo, no exactamente estos 3, pero si los buscas así, en la descripción del programa, ahí los documentos que busquen más información, te darán duda, pero los precios están elevados, de los 800 a los 500 pesos, y es pago único. Eso para el estabilizador, pero el no break es más caro. Sí, exacto. Entonces, no tengo el precio exacto, pero no son tan caros. Realmente, pues, si te pones a hacer cuentas para tu tener esto, que debemos pagar todos los equipos. Estoy de acuerdo. Pues, Pablo, vamos a hacer el primer corte, ya que son hasta las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Vamos rápidamente al primer corte de Entretenimiento Digital y regresamos con más información. Bueno, es que aquí de repente me varía un poco la región. Bueno, regresamos.